Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Jazz. Esta forma coloquial de contar y hablar sobre la historia del jazz, que como contamos en el capítulo 1, el origen, pues nació en Nueva Orleans alrededor de 1900 y que debido a la prohibición del consumo de alcohol en los Estados Unidos, esos músicos tuvieron que buscar otros centros de trabajo porque todos los cabarets de Nueva Orleans cerraron y se fueron a las ciudades dominadas por la mafia, Chicago y Nueva York, donde la prohibición no importaba. Pero antes de continuar, en el programa anterior yo les mostré un souvenir, una reproducción de un gramófono. Hoy les muestro uno de verdad, ¿no? Este es un gramófono marca Victor, por eso se conoció como Victrola o Vitrola, en donde los discos primero se colocaba en un plato, se hacía girar esta manivela que era como darle cuerda, y entonces ya el plato comenzaba a girar y el disco era tocado por esta púa, porque no es una aguja, es una púa como si fuera una tachuela, y así se reproducía la música. Bien, esto es un detalle. Hablábamos en el programa anterior de la importancia de Louis Armstrong dentro de la historia del jazz. El jazzista más importante, porque es fundamental. Mucha gente que no conoce el jazz o que no le gusta, sí conoce a Louis Armstrong. Lo conocieron así como está ahí. Esto es de los años 50, con canciones cantando Hello Dolly o What a Wonderful World, por ejemplo, una canción hermosísima que aún es escuchada y reproducida todos los días. Pero Louis Armstrong era mucho más que eso. Louis Armstrong, a través de su corneta y su trompeta, sentó las bases de lo que sería el jazz, sentó las bases de la improvisación de un solista. Ese fue su primer gran aporte. Él, a través de su espontaneidad, de su imaginación melódica, porque era un músico formado también en la calle, pero con una imaginación increíble, de su armonía espontánea y audaz, de su ritmo, aportó una nueva forma de tocar, de improvisar y de ponerse al frente de una banda que le servía, digamos, como un colchón, le proporcionaba el fondo adecuado. Pero además de eso, Louis Armstrong, cuando comenzó a tener problemas en su labio, porque de mucho tocar se le partió y nunca sanaba, entonces él comenzó a cantar. Esa es otra forma, ¿no? Y muchas veces cantaba sin letra. Esto es el scat o skating, ¿no? Esa forma de decir que casi utiliza la voz como otro instrumento, porque puede tomar la forma de una trompeta, de un tambor, como sea. Lo hizo él magistralmente, igual que Ella Fitzgerald, y lo siguen haciendo muchos jazzistas, no solo cantantes, en el mundo. Por ejemplo, aquí en El Salvador, el maestro Frank Castaneda, director de la Big Band, lo hace, y lo hace muy bien. Así que cuando lo vean a Francisco Castaneda haciendo eso, se llama skating, scat. Pues bien, Louis Armstrong aportó, digamos, un mundo nuevo al jazz. Hay un antes y un después de él. Pero esto fue en Chicago, donde él era la gran figura. ¿Pero qué pasó en Nueva York? Pues bien, ahí también llegaron músicos de Nueva Orleans, músicos pioneros, que se encontraron y se llevaron muy bien con los pianistas de Harlem. Los pianistas del Stride, como Fats Waller, Willie the Lion Smith y James P. Johnson. Se llama Stride y es una corriente musical derivada
del ragtime y se caracteriza porque la mano derecha va haciendo las armonías mientras la mano izquierda toca una nota. Esto tal vez se aprecie mejor con algo de James P. Johnson. Pues bien, los músicos veteranos, los pioneros, se llevaron muy bien con ellos, formaron bandas, pero surgió otro movimiento, digamos, en los cabarets elegantes de Nueva York. Ahí se bailaba. Entonces nacieron las orquestas de música bailable, grandes orquestas. La gente quería bailar, y esas grandes orquestas conformadas por secciones de 4 o 5 trombones, 4 o 5 trompetas o saxofones, necesitaban arreglos musicales escritos. Y entonces se necesitaba también otro tipo de músicos ya con formación académica que supieran leer, y ahí no cabían los pioneros de Nueva Orleans, incluso muchos de los pianistas de Harlem que no leían música, eran pura espontaneidad. Muchos ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces se quedaron formando otro círculo del jazz, pero las luminarias eran los de las grandes orquestas. Ahí nacieron las grandes orquestas a comienzos de los años 20 en Nueva York, con orquestas como la de este señor, Paul Whiteman. Es ese gordito que está ahí, muy parecido a Oliver Hardy, del Gordo y el Flaco. Pero como aprecian ustedes, esta era una orquesta de músicos blancos. Y sonaban muy bien. También como la orquesta de Fletcher Henderson, que es la que estamos escuchando. Música bailable, cuyos arreglos eran realizados. Fletcher Henderson era pianista. Los arreglos los hacía este señor, Don Redman. Don Redman era saxofonista. Entonces, como repito, ahí no había lugar para los músicos callejeros. Había que saber leer música. Eran afroamericanos ellos dos, pero de clase media. Ya era otra cosa. Ya eran músicos formados en universidades y en conservatorios. Pero esa música que sonaba impecable, muy bien, a esa música le hacía falta algo, le hacía falta espontaneidad, le hacía falta un toque. Entonces a Fletcher Henderson se le ocurrió llamar a Louis Armstrong. Lo hizo llegar desde Chicago y lo incorporó a su orquesta, porque decíamos, a esa música les faltaba algo que Louis Armstrong traía en el alma. Era el swing. Se le llamó swing. Eso es una sensación rítmicamente expansiva. Es un sentido del groove creado por la interacción de los músicos de la banda, que hasta entonces, hasta que Louis Armstrong llegó allí, todos leían, se limitaban a leer, a tocar sus partes muy bien, impecablemente, pero sin nada de las vísceras, sin nada visceral, que fue lo que aportó Louis Armstrong, y que llevaba a que tanto los músicos como los espectadores realizaron un movimiento compulsivo, un impulso que iba de los pies a la cabeza. Louis Armstrong no necesitaba leer música, no lo sabía, pero fue el maestro del jazz para muchos de los músicos académicos. Se cuenta una anécdota, esto no es una traducción, en un arreglo, en una partitura, había una parte que Louis Armstrong la tocaba a todo meter, ¿no? Y entonces Don Redman le dijo, mira, pero ¿qué estás haciendo? Si ahí dice PP. Como digo, esto no es una traducción.
que significaba tocarlo suave. Y Louis Armstrong le dijo, ¡ah, de veras! Yo creí que decía, ponele pulmones. Louis Armstrong, de todas maneras, fue el maestro de los músicos académicos de Nueva York porque aportó el swing. Pero para que lo entendieran del todo, llegó otro maestro, el Duque Duke Ellington. Edward Kennedy Ellington también era un afroamericano de clase media, hijo de un médico que estaba destinado también a ser médico, pero pudo más la vocación musical. Duke Ellington es el otro gran creador del jazz, el otro padre del jazz, pero ya de una forma más grande. Es el verdadero padre de las grandes orquestas. Pero de esto, amigos, vamos a hablar en el próximo programa. El próximo programa que se llamará La Era del Swing. Ese programa estará lleno de orquestas, hay nombres hasta para regalar: Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, todos que contribuyeron a la popularización de la música jazz. Eso es lo que tendremos para el capítulo 5 de esta serie Mundo Jazz. Se llamará La Era del Swing. Los espero.